Bienvenidos, mi nombre es Rocío y junto a mi compañera Micaela presentaremos a continuación el ensayo de densidad relativa, correspondiente a la cátedra de Geotecnia de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Para dar comienzo, definimos la densidad relativa como una forma de determinar el grado de compasividad de un suelo. La misma puede emplearse en suelos en estado natural y en rellenos compactados artificialmente. Podemos obtener la densidad relativa por medio de la determinación de otros parámetros como densidad máxima, densidad mínima y densidad in situ. En la mecánica de suelos es importante el uso de la densidad relativa debido a la correlación directa que tiene con otros parámetros de los suelos, los cuales son necesarios para ensayos como Proctor, ensayos CBR y otros relacionados con la capacidad aportante de un suelo. La densidad relativa es de gran interés en los suelos gruesos no cohesivos. Sin embargo, en suelos finos, la densidad relativa no es relevante, ya que los procedimientos de vibración utilizados para obtener la densidad máxima no son efectivos en estos suelos. Por lo tanto, para este ensayo se emplean generalmente gravas y arenas, con granulometría de casi exclusivamente partículas mayores a 0,074 milímetros. La densidad relativa del suelo ha sido definida por Terzaghi como una ecuación fraccionaria de las relaciones de vacíos de los suelos en su estado más suelto, en estado natural y en estado de máxima densidad, expresada en porcentaje, tal como se muestra en la siguiente ecuación, en la ecuación número 1, donde dr es la densidad relativa, Emax es la relación de vacíos máxima, que representa la proporción de vacíos del suelo en la condición más suelta. Luego tenemos E mínimo, que es la relación de vacíos mínima, que representa la proporción de vacíos del suelo en la condición más densa. Y E es la relación de vacíos in situ del suelo. Sin embargo, es conveniente utilizar el peso unitario del suelo, ya que el cálculo de la relación de vacíos requiere el uso de la gravedad específica del suelo, la cual puede no ser conocida. De esta manera, utilizando los pesos unitarios del suelo, la densidad relativa puede expresarse nuevamente como se muestra en la ecuación número 2, donde dr nuevamente es la densidad relativa, gamma de mínimo es el peso unitario seco en la condición más suelta de compactación en una relación de vacíos máxima, gamma de max es el peso unitario seco en la condición más densa de compactación en una relación de vacíos mínima, y gamma d es el peso unitario seco in situ en una relación de vacíos. Los valores de densidad relativa pueden variar desde un mínimo de 0 para un suelo muy suelto a un máximo de 1 para un suelo muy denso. Los depósitos de suelos granulares se describen cualitativamente según sus densidades relativas, como se muestra en la figura, en la presente tabla. El instrumental necesario para llevar a cabo el ensayo consiste en un molde de compactación Proctor estándar de 1000 centímetros cúbicos, un martillo de caucho para vibración, una regla de acero para golpear la superficie del molde y un bloque circular de acero. En la imagen presente se pueden observar las dimensiones del molde utilizado. En este ensayo de laboratorio se obtienen los valores del peso de la muestra y el volumen del molde, para luego proceder a calcular el peso específico seco mínimo y el peso específico seco máximo, y así, mediante la fórmula descrita anteriormente, obtener la densidad o compasividad relativa. Se debe utilizar una cantidad representativa de la muestra de suelo no cohesiva de aproximadamente 5 kilos, seleccionada mediante un proceso de cuarteo. Luego se deberá secar la misma en horno hasta masa constante a una temperatura de 110 grados centígrados más menos 5 grados. Es necesario hacer dicho ensayo en su condición seca debido a la facilidad para su realización. Para obtener la densidad máxima y la densidad mínima, en primer lugar se debe calibrar la balanza. Luego se pesa el molde a utilizar y se registra el dato obtenido como W molde. Luego se llena el molde en 5 capas con la muestra de suelo preparada anteriormente mediante un embudo, manteniendo la salida del embudo lo más cerca posible de la superficie del suelo, permitiendo que éste caiga libremente.
Se debe compactar cada una de las capas con el bloque circular de acero y en simultáneo se realizan entre 15 y 25 golpes con el martillo de caucho en los lados del molde. Se registran los números de golpe y el número de capa. Posteriormente, se enrasa la muestra. Se pesa el molde con la muestra ya enrasada y se registra el dato como W molde más muestra. Se repiten los pasos mencionados anteriormente 2 veces más y por último se realizan los cálculos correspondientes. De las 3 densidades máximas obtenidas, se utiliza para el cálculo la de mayor valor y análogamente de las 3 densidades mínimas obtenidas se utiliza la de menor valor. En esta filmina se pueden observar las ecuaciones a utilizar para realizar los cálculos correspondientes. En la ecuación superior izquierda, Wm es el peso de la muestra de suelo. En la ecuación inferior izquierda, Bm es el volumen del molde y en las 2 ecuaciones de la derecha, gamma mínimo y gamma máximo a partir de la relación del peso de la muestra y el volumen del molde. Por último, se calcula la densidad relativa del suelo ensayado mediante la ecuación explicada y mencionada anteriormente. Como conclusión de este ensayo, podemos decir que cuanto mayor es la densidad relativa, la compresibilidad del suelo es menor y mayor es su resistencia. Además, la posibilidad de fenómenos peligrosos como la licuación y el colapso se encuentran estrechamente ligados a los estados caracterizados por un índice de densidad relativa bajo. Y también podemos decir que las densidades máximas y mínimas son tanto mayores cuanto menos angulosas son las partículas, cuanto mayor es el tamaño y cuanto mayor es el coeficiente de uniformidad. Este ensayo puede tener gran variabilidad, pero sin embargo la misma puede reducirse en gran medida mediante una correcta calibración del equipo y una atención y técnica cuidadosa. Con esto damos por finalizada la explicación. Muchas gracias